8 de la mañana con 8 minutos, las 8 con 8 minutos estamos comenzando nueva hora de actualidad y lo hacemos junto a el ex ministro militante histórico del PPD, Francisco Vidal, que está con nosotros en el estudio. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días, ciudadano, activo y combatiente. Así lo estoy viendo. Buen día. Veo a la Connie ahí desde un Zoom. Oiga, déjeme partir preguntándole, Francisco, hay harto revuelo en términos políticos en montones de áreas. Pero voy a hacerte esta pregunta así, derechamente. Dale. ¿Qué es lo que más te preocupa hoy del momento político? Estaríamos hasta las 3:30, pero yo te diría que siendo yo un ciudadano adherente al gobierno, voté por el presidente Boric, lo defiendo al gobierno, su programa en todas partes, hasta la Radio Crono, para los más viejos van a cachar cuál es la Radio Crono. Creo que falta un momento que debiera ser de una especie como de cumbre, donde el gobierno, faltándole 2 años y medio de gestión, con una derecha, pero que yo no la había visto nunca tan desatada desde 1990. Ya vamos a hablar de la derecha. ¿Ya? Creo que el gobierno requiere un momento de reflexión y el presidente después un momento de decisión. ¿Pero qué? Lo que falta es ordenar para una real conducción. Claro, lo que pasa es que tenemos una correlación de fuerza, que es un concepto muy caro para la izquierda, desfavorable. Partimos con una minoría en el Parlamento. Quiero hacerte un datito nomás, porque la minoría en el Parlamento no tiene que ver con los votos, tiene que ver que una vez más fuimos divididos. Pero esa es otra parte. Pero yo creo, por ejemplo, mira la decisión que tiene que tomar el presidente, a partir de la historia de Chile, además. Hace 50 años, en las calles de Santiago, en las murallas, en una muralla decía consolidar para seguir avanzando. Lo firmaba el Partido Comunista, el Partido Radical y el Mapu Gasmuri. Y esa era la línea del presidente Allende. Y frente había otra muralla que decía avanzar sin transar. Y lo firmaba Altamirano, Orrego, Bosco Parra y por el lado Miguel Enrique. Sí. ¿Qué te indica la historia? Que el avanzar sin transar no tiene destino cuando tú eres minoría, a lo menos en el Parlamento. Y ese avanzar sin transar terminó en la tragedia del 11 de septiembre, y ese avanzar sin transar significó el retroceso de 40 años. Pero hay una diferencia bien importante, de muchas, por cierto, respecto a ese pedazo de la historia, Francisco. No, pero me refiero yo al concepto. Entiendo el concepto, pero siguiendo el concepto, hay una diferencia que es bien importante y aquí quiero entrar en la conversa sobre lo que tú estás planteando, que entiendo es básicamente ordenar para una mejor conducción. Exacto. Y es que al presidente Allende le costaba que su propio partido lo escuchara y le hiciera caso, porque esa es la realidad. Obvio. O sea... No, el presidente Allende, por ciudadano, terminó en una situación imposible. Claro. Lo tratan en suya. Sí. Y muchos otros libros. Sí, Alfredo Sepúlveda también es bien detallista. Exacto. En los 1000 días de la Unidad Popular, donde el presidente ni siquiera ha escuchado muchas veces por la dirigencia del Partido Socialista, que no es la realidad del presidente Boric respecto al Frente Amplio. Sí, ¿Por qué le cuesta tanto al presidente entonces generar ese orden para una correcta conducción del gobierno? Porque estamos en un sistema político donde, en mi opinión, el sistema de partidos está colapsado, donde la expresión parlamentaria de esos partidos, no todos, pero la inmensa mayoría está completamente desvirtuada, donde hay impunidad. Y me gusta hablar de los míos para que nadie me pele por los otros. En mi bancada de diputados hubo 2 diputados que votaron en contra, escúchame bien, de la reforma constitucional del nuevo acuerdo. 2. El diputado Jaime Araya y la diputada Marta González. En mi bancada, 7 de los 10 diputados votaron a favor del sexto retiro. Y no pasa nada. ¿Qué debiera pasar, Francisco? Me gustaba mucho, bueno, ya te saludé. Debiera pasar lo que está en la propuesta de la comisión de expertos. Orden de partido, el que no hace caso se va y pierde el cargo, lista cerrada para evitar el individualismo y el personalismo y lo que yo llamo la estrategia PYME, en que cada compadre se preocupa de sí mismo nomás. Eso está en el anteproyecto, no sabemos si va a quedar en la propuesta final. Por ejemplo, que efectivamente... pero, ay. Ajá, Dios mío.
¿Puedo pedir otro cafecito? Sí, por supuesto. Sí, me ayuda. No va a quebrar Helen, ¿no? Me imagino. Mira, No. después de las preguntas que te tenemos, puede ser hasta con malicia más Ya, ratito. ponle un armonil. Ya, oye, entonces el tema del 5%, ciudadanos que nos escuchan, si esto es absurdo. El tema 5% para quienes se pierden un poco, porque no todo el mundo... Pero necesariamente- lo explico en un minuto. Claro. En Chile, hoy día, tenemos 21 o 22 partidos en el Parlamento y les quiero decir que en el CERVEL hay 8 postulantes más. Bueno, ¿por qué ocurre eso? Porque legislamos a la chilenita, pues. En Chile se dice, el partido deja de existir si no llega al 5% mínimo de la votación en la última elección de diputados. Perfecto. Quedarían 6 partidos en Chile Ciudadano, si se hubiera aplicado esa norma. Pero inmediatamente salimos a la chilenita por el lado. Claro. Pero si no cumple el 5% y elige más de 4 parlamentarios, échale para adelante nomás. Ya. Pancho, eso es en el proyecto de, como bien dice Juan Manuel, de la Comisión de Expertos. No sabemos qué es lo que va a pasar en el debate constitucional. Ese es un tema en sí mismo. Y en el texto definitivo. Vamos a conversar de eso un ratito más, pero deja que nos quedemos un poquito con la situación de hoy día. Y tú diciendo, ¿verdad?, que el presidente el gobierno primero debiera tener un momento de reflexión y el presidente un momento de decisión. Pero habida cuenta de este panorama que tú mismo estás describiendo, con este desorden, además con partidos que están en elecciones internas, con la derecha que busca su destino y que baila la música de republicano. Espérate ahí, con el yo creo socialismo. la derecha está en la ofensiva más grande que yo recuerde desde 1909. Lo dijiste, pero también el desorden en el oficialismo es probablemente nunca antes visto, o muchas veces visto, pero le desordena mucho más todavía la casa al presidente. Así es. El socialismo democrático es el que está liderando el gobierno, pero igual tiene flancos internos abiertos. Mira la bancada de El- senadores el- socialistas, pues. Claro, el Frente Amplio hoy día está pasando por un momento crítico a raíz del caso Convenio y porque también está viendo que la agenda del gobierno se está centrando, es una agenda que hoy día reconoce los 30 años que fueron ampliamente criticados. ¿Qué reflexión y qué decisión puede salir del gobierno dado ese panorama entonces? Claro, lo que sucede es que esa reflexión debiera recoger la historia de Chile, como le decía a Juan Manuel. Ujú. Mira, en el cuadro actual, si yo tuviera la decisión, aplicaría la consigna consolidar para seguir avanzando. ¿Cómo aterrizo eso yo? Sí. Lo voy a aterrizar en la reforma previsional. Ujú. ¿Qué es lo rescatable, lo estratégico en la reforma previsional? El aporte del empleador del 6%. Quiero decirle, ciudadanos, además, que esto es más viejo que el hilo negro. Lo que pasa es que el estadista y los muchachos eliminaron el aporte. Existía antes, existe en todo el mundo. Estamos reconstituyendo el aporte patronal. Y la PGU. Insistir en que el 6% se divida, no tenemos los votos para eso. Esa es la correlación política. Y hemos perdido la correlación cultural. Es decir, que asumir que el 6% va a ir a capitalización individual Exactamente. y mejorar la PGU. Y la PGU como piso por abajo, obviamente a 2.50. ¿Y qué se hace con la clase media? Que se jubilan estos Bueno, años. pero ¿qué quieres o sea, si hay gente que estima que todo debe ir para su cuenta, se le explica hasta el cansancio que si todo va para su cuenta, va a tener que esperar 20, 30, 40 años para tener una pensión ligeramente mejor. Y no puede entender que cuando tú haces de ese 6%, 3, 2, 4, 4, 2, haces un fondo de reparto que te permite mejorar las pensiones ahora para la clase media y en particular para las mujeres. Bueno, a lo imposible nadie está obligado, po, ¿Eso muchachos. es la pérdida de la batalla cultural también, Francisco, decías tú? Exactamente, pues. Pero no ¿Qué solamente alcances tiene, pero qué otros alcances tiene esa pérdida cultural? Porque además estamos en la pérdida cultural de un gobierno que lleva poquitito tiempo. O sea, la perdió muy rápido. un año y medio en el 11 de septiembre. Lo que pasa entonces, pero vamos al tema de fondo. Eso es lo que hay que lograr. Este concepto de consolidar para seguir avanzando es la negación de la otra lógica, del maximalismo que lo vivimos en la convención. Además, ¿cómo no se aprende? Entonces, mira la cosa tributaria. Es que es más difícil. La derecha no quiere nada. Marcel les entregó el impuesto al patrimonio, les entregó la retención de utilidades. Pero igual, y Marcel ahora está enfocado a la norma antielusión. Le adelanto, Marcel, me ha tocado debatir con parlamentarios de la UDI, tampoco están de acuerdo con la norma antielusión. Entonces, ¿qué es lo que tú haces ahí? Tienes que medir la fuerza que tienes
a disciplinarla y avanzar en la medida de lo posible. Pero, sí, literalmente, en la medida de lo posible. perdón, pero en el caso del pacto fiscal, en este caso, lo único que podría avanzar el gobierno son las medidas pro crecimiento y nada más que en eso, ni en evasión, ni en elusión, ni en aumento tributario. Entonces, el gobierno en la práctica lo que termina es gobernando para la derecha. Bueno, claro, tú tienes otra alternativa, depende de cada caso. Por ejemplo, el tema tributario, nuestro aliado es la ciudadanía, pero tú tienes que explicarle a la ciudadanía. Ciudadanos que nos están escuchando, si alguien no quiere aumentar la PGU de 206 a 250, parejo para el 90%, porque hoy día no es parejo, la PGU llega a los 206, más o menos hasta los 700.000 pesos, de ahí empieza a bajar. Claro. La propuesta del presidente Boric es 250 para el 90% sin baja. 2.100.000 personas mayores de 65 años, hombres y mujeres. Si alguien no quiere eso, que lo diga, está en su derecho. Para eso es la reforma tributaria. 2.500 millones de dólares cuesta eso, Pero de 206. ¿de dónde se saca la plata? Espérate. Segundo, hay que fortalecer la atención primaria. ¿Tú sabes cuál es la propuesta? 20% del per cápita municipal. 1/3 de disminución de las listas de espera. El sistema de cuidado. Ya. Francisco, entiendo. Entonces, pero mira, ¿de dónde sacas la plata? Porque si la. No, si las dices, vas a sacar de la reforma tributaria, pero con la alianza de los ciudadanos. Si tú no le explicas en cadena nacional, con pizarra y el presidente, con pizarra y lápiz en la mano, y le dices, ciudadano, esto es lo que yo quiero. No tengo los votos porque los diputados y los senadores de derecha se niegan. Ya, déjame ir un paso atrás, porque sé que Connie también tiene hartas preguntas para volver al origen de la conversación. Uy, me entusiasmé, güey. Sí, no, sí, y está muy bien. Pero si partimos primero discutiendo sobre que al gobierno le cuesta ordenar a su propia fila, tiene problemas para ordenar a sus propios parlamentarios. Sí. ¿Cómo puede salir a pedir los votos del frente si ni siquiera sabe si va a contar con los propios? ¿Qué debería hacer el gobierno para mejorar esa gestión en la conducción? Porque... Bueno, ya sé para dónde va. Sí, pero ¿qué? ¿Un cartillazo? ¿Un remesón de marca mayor en el gabinete? ¿Qué debería hacer el presidente allí? Mira, ¿O no es el presidente el llamado a ser el líder de las dos No, coaliciones? tiene que ser, pues. Entonces, ¿qué debería hacer? En Chile tenemos una particularidad que es un régimen presidencial donde el presidente es el jefe de Estado, el jefe de gobierno, y algo que no está escrito, pero que en la práctica lo es. Unos lo ocupan más y otros lo ocupan menos, que es jefe de la coalición. El presidente tiene que asumir el liderazgo de la coalición. Y no me bastan los sushi en Cerro Castillo. No. Aquí hay que encerrar a los compadres sábado y domingo. ¿Y quiénes? Lo importante es quiénes. Los jefes de partido y los jefes de bancada. Y sincerar. Es mejor sincerar. Ahora, el que quiere irse, que se vaya. Pero sabiendo... Tú tienes que siempre tener en estas situaciones la fuerza propia sólida. Francisco Vidal, te ha tocado estar en varios gobiernos, ¿verdad? Y atravesar situaciones bastante críticas, claro. Y 2 gobiernos que tuvieron casos de corrupción importantes además también. Sí. ¿Cómo evalúas tú el impacto del caso Convenio? ¿Qué tan complicado se le hace al presidente manejar todo esto que tú estás describiendo con el caso Convenios al rojo vivo, ¿verdad? Con imputaciones de corrupción que el propio gobierno ha hecho, porque el que ha hablado de corrupción abiertamente ha sido incluso el propio presidente Gabriel Boric, sí, que afecta ni más ni menos que a la cuna de su origen electoral, que es el Frente Amplio, y específicamente a un partido, pero ya probablemente más repartido. ¿Cómo se compara esta situación con otra y qué tan enredado ves tú al presidente a partir de esa situación? A ver, en una situación como la que estamos viviendo, lo que hay que hacer desde la moneda, y lo hicimos antes, es, perdona, voy a hacer una frase del presidente Lago, que las instituciones funcionen. A mí no me ha gustado estas palabras desde la moneda, ya sancionando cuál Corte Suprema. El mismo Lucho Cordero decía, un acto, momentito, si no le corresponde al ministro decir cuál era el fallo. Todos los antecedentes al Ministerio Público, el Ministerio Público ya está avanzando, mira el caso de los lagos, y despejar, o sea, el tema de las fundaciones hay que trasladarlo donde corresponde, al Ministerio Público, y después a los tribunales, a los jueces de garantía. Y obvio, mira, ¿qué es lo que hicimos en Mapocate, me acuerdo yo, 2002, 2003? Eso. ¿Qué hicimos el caso de Bachelet, su hijo? Cabal. Eso.
Entonces, ahora, yo quiero decirte que en el caso que estamos hablando de la fundación, el nivel de desinformación, el nivel de manipulación de la información. ¿A qué te refieres tú con desinformación? Mira, voy a hacer lo siguiente. A ver. He seguido con detalle el debate sobre el rol de la directora de presupuesto y las indicaciones al presupuesto 2023. Sí. Y ayer, con más lujo de detalle, leí una declaración de Mario Marcel. Escúchenme, ciudadanos. El presupuesto 2022 El que se aprobó el 2021. se aprobó el 2021. Es decir, el enviado por el gobierno del presidente Piñera. Y ese presupuesto flexibilizó las transferencias desde el Ministerio de Vivienda con su programa y los gobiernos regionales. Este gobierno, en la discusión presupuestaria para el presupuesto de este año, que se hizo en septiembre, octubre del 22, rigidizó las transferencias. Tanto es así que este año las transferencias al sector privado han disminuido a 1/3 del año pasado. Pero lo único que te dice eso, Francisco, es que esto podría haber sido solo peor, pero no significa que no haya ocurrido. No, está bien. Claro. Pero, pues, O sea, lo único que está diciendo es, oye, parece que pudieron haber robado mucho más, pero robaron menos. ¿Te fijas? Pero, ¿qué está instalado en la opinión pública? Está en las encuestas. Al revés. Que este gobierno habría facilitado aún más las transferencias. Francisco, Ahora, espérate un poquito, espérate un esa es la poquito. Estamos hablando de 15.000 millones de pesos. Eso es lo que está, puede ser más, ¿no? Bueno, el fraude de Carabineros fueron 27.000. ya, pero el MOPCAT partió con 12 millones de pesos por unas revisiones técnicas y terminó en lo que terminó, digamos. Las cantidades aquí no importan tanto. Sí, no, da lo mismo. Da lo mismo. Te quiero decir Da lo mismo. el impacto Pero, de la opinión pública. Déjame volver a la comparación que se puede hacer, si es que cabe, con gobiernos anteriores, porque tú citabas, ¿verdad?, algunas cuestiones que se hicieron durante el gobierno de Lagos, durante el gobierno de Bachelet. Se hicieron cambios de gabinete importantes. ¿Tú crees que aquí se debería hacer un cambio de gabinete para colaborar en ese giro y cambio y golpe de timón? Lo que pasa cuando los gobiernos anteriores hacían cambios de gabinete, tú tenías a una derecha como dispuesta al acuerdo. Yo creo que si el presidente cede con Jackson, la derecha se va a ir sobre Monte. Y después de Monte habrá una lista. Porque la derecha, ciudadanos auditores, miren, lo que pasa es que hay que entender el contexto. Este gobierno es el gobierno más transformador del poder y la sociedad chilena desde 1990. Está en su programa. Teóricamente, digamos. Teóricamente. Porque en la práctica... Ya, sí, no, En el papel. porque la amenaza, la gente actúa sobre las amenazas. No, está bien, pero o digamos, sea, cuando tú le dices... Está bien, pero decir que este es el gobierno más transformador en la teoría, porque en la práctica hasta ahora no... Claro, cambiado en la absolutamente promesa. nada. En la promesa. No, hay algunas cositas interesantes como las 40 horas, como el royalty minero, Pero esas cosas venían con una como discusión anterior a el salario mínimo a 500 lucas, Está bien. como la ley de cuello y corbata. Pero todas esas discusiones no surgieron en este gobierno, Ya, vienen pero con quiero que anterioridad. me entiendan lo siguiente, ciudadanos auditores. ¿Por qué la derecha está corriendo en círculo? La derecha política, la económica, la social, la cultural, la intelectual y la mediática, porque esto es una cosa impresionante. Bueno, porque este gobierno ha constituido una amenaza para su poder. O sea, cuando tú le dices a la derecha que el programa de gobierno original era una reforma tributaria de 5 puntos del PIB, 15.000 millones de dólares, que tú lo vas a extraer a lo más del 4% de mayores ingresos, miren la amenaza para esos muchachos, pues. Entonces... Es completo. Cuando tú dices vamos a hacer una nueva constitución y se farrea por los maximalismos y el ultraizquierdismo en la primera, es una amenaza. Cuando tú tienes, por ejemplo, la crisis en seguridad ciudadana y los republicanos dan en el palo, porque el triunfo republicano en el Consejo, un 35% de los votos, paréntesis ciudadano, un partido con el 35% de los votos en la historia de Chile que se constituye en el segundo partido más votado en la historia de Chile. El primero fue la Democracia Cristiana en 1965, que sacó el 42%. Pero después yo seguí las encuestas y le preguntaron a la gente, ¿usted votó por los republicanos? Sí, la mitad del voto republicano no tiene que ver con la derogación del aborto en 3 causales, no tiene que ver con la ley de divorcio. No, tiene que ver con seguridad. Con Déjame seguridad. preguntarte. Y si ahora le sumas corrupción, pueden ser más votos todavía. Exactamente. Déjame preguntarte esto. Si el gobierno, el más transformador desde el retorno a la democracia... No, en propuesta. en propuesta. Termina, primero,
Gobernando con históricas banderas de la derecha, la economía y la delincuencia, que son históricas banderas de la derecha, no de la izquierda. Dos, con un fracaso estrepitoso de la propuesta de una nueva constitución, Sí. porque eso es Está en manos republicanas. es un golpe de la línea de flotación. Luego, la ciudadanía elige a consejeros del Partido Republicano fundamentalmente para que le escriban la Constitución, y donde además va a terminar probablemente salvando el sistema de salud privado, la ISAPRE, porque no le va a quedar otra Sí. en el Congreso, y terminando haciendo una reforma tributaria, que es más lo que la derecha quería que lo que este gobierno quería. Solo por citarte algunos ejemplos, podría... Todo concreto. ¿De qué sirve haber hecho una promesa de un gobierno transformador, refundacional o como queramos denominarlo, si al final terminó gobernando como el más tradicional de los gobiernos de centro-derecha? Bueno, eso sería el fracaso de este gobierno, de la izquierda y la centroizquierda que lo apoya. Y bueno, sería, esto es como increíble, sería para hacer como 34 seminarios para darse cuenta de las estupideces que cometimos. Porque aquí está el resultado de estupideces, pues, ¿no? Sí, obvio. Francisco, déjame preguntarte por la derecha ahora, haciendo un poquito más de foco ahí con tu Connie, análisis político. Connie, déjame decirte algo. Yo te voy a decir cuál es una cosa que sigue vigente hoy día. Mientras la izquierda no entienda que la seguridad ciudadana es de las políticas más progresistas que pueden haber, considerando que el más vulnerable a la delincuencia y la inseguridad está en Cerro Navia, no está en la dehesa. También llega la dehesa, pero está mucho más en Cerro Navia. Mientras no entendamos que lo que la gente quiere es seguridad para llegar a la casa y no la asalten, y eso implica legislación más firme de seguridad, implica respaldo a Carabineros y la PDI, implica fortalecimiento de la Fiscalía. ¿Tú sabes que cada fiscal tiene un promedio de 1.500 carpetas cada uno? Deben faltar unos 400 fiscales, y cagaríamos todo el día con respecto al tema de la seguridad. La concertación, ojo ciudadanos, ¿saben cuántos carabineros había en 1990? 30.000. ¿Saben cuántos hay hoy día? 60.000. Eso Ya, es. déjame, hagamos el foco en la derecha un poquitito porque nos queda poco tiempo, Francisco Vidal. Yo para La derecha hoy día más tiempo, yo. está bailando de alguna manera con la música que está poniendo el Partido Republicano, que además aparte de dominar la agenda, está dominando el Consejo. ¿Qué destino le ves tú también a esta búsqueda que está haciendo Chile Vamos en particular y al Partido Republicano en particular? Mira, yo creo que la derecha... Yo veo dos derechas. Veo tres. La derecha la derecha tradicional, que la voy a situar en Chile Vamos. Una derecha más extrema en Republicano y una derecha populista, lo que queda del Partido de la Gente. ¿Estamos? Esas tres derechas. Ahora, el desafío que tiene la derecha de Chile Vamos es o subirse al carro de los republicanos o intentar establecer un punto de frontera con los republicanos. Aquí, ciudadano, hay una paradoja. Miren España. En España, la izquierda, Partido Socialista, el PSOE, es hegemónico frente a su izquierda. El Podemos y hoy día el Sumar. En la derecha, a Núñez Feijóo logró instalar que la derecha española es el PP y el Vox quedó al ladito. En Chile es exactamente al revés, en la derecha. La hegemonía la tienen los republicanos, o sea, el Vox español, y están subordinados el PP español, equivalente al Chile Vamos en Chile. No sabemos si en algunos meses más o en un año más la curva va a volver como ocurrió con el PP. Esa es parte de la vida. Porque claro, no podemos hacer la comparativa, hay que mirar primero cuánto subió Vox y después cuánto cae. Lo Claro, que hay que mirar es si el Partido Republicano sube y luego cae, o se mantiene arriba y desecha a Chile Vamos. Eso va a ser en las municipales del próximo año. Entonces, yo creo que el tema de los republicanos, que están eufóricos, porque creen que ese 35% de los votos es ideológico, está con ellos en las banderas. No, ese 35%, en mi opinión, es el éxito brutal de los republicanos en la campaña del 7 de mayo, en que lograron enganchar con la ciudadanía en el tema de la seguridad, ser reforzado por la encuesta del CEP, que es más viejo que el hilo negro. En la medida que la gente se siente insegura, está dispuesta a perder libertades. ¿Cuánta responsabilidad hay de la izquierda
en que la gente se siente insegura, es decir, en el debilitamiento de la autoridad, de la institucionalidad, del resguardo del orden público, de no haber sido lo suficientemente condenatorio y categórico en criticar que una cosa es movilizarse y otra es salir a destruir. ¿Cuánto crees que hay de responsabilidad de la izquierda en ese sentido? Mucha responsabilidad, o sea, yo haría la autocrítica central ahí. Bueno, hasta el día de hoy... Pero entonces, ¿cuánta razón tenía, más allá de la frase de los monos peludos, entonces la presidenta de tu partido, Natalia Bergentili, cuando hace la crítica también de quienes no miraron eso? No, yo creo que la gente que llegó con el Frente Amplio a la moneda y a los ministerios se ha dado cuenta que gobernar es muy distinto a hacer un punto de prensa ahí en la Cámara de Diputados o en una asamblea universitaria. Pero además mira los vuelcos. ¿Cómo tú puedes entender que este gobierno, Ciudadanos, que es mi gobierno, se haya demorado 60 días en aplicar el estado de excepción en la macrozona sur? Porque no creían. Fíjate que ayer muchachos, no hace una semana, hubo un debate en la Cámara sobre un proyecto de ley que le aplica pena, multa, pero da lo mismo, que condena a un compadre que va a una marcha con un bidón de parafina. De combustible. Y todavía hay gente en mi coalición que dice que no, eso es criminal. Eso es criminalizar la protesta. Pero por favor, si llevar un bidón para hacer una bomba molotov y tirársela a alguien, no es parte de la marcha, no es parte de la reivindicación. Pues ahí está, ayer. Entonces, bueno. ¿Es un gobierno de mierda, pero es tu gobierno? ¿O crees que se pasó Tres Pueblos Osvaldo Andrade? Pero sé bien honesto. Se pasó demasiado. ¿Sí? Yo entiendo, uno conoce bien a Osvaldo que tiene esta frase. Pero mira, en la política una de las cosas que enseña la historia es que de repente si tú tienes una posición o una manifestación o una expresión que te la aplaude la derecha, tú decides decir, momentito, el día que me aplauda la derecha, es decir que estoy equivocado. ¿Y qué le pasó a Andrade con la frase? Faltó titular del Mercurio nomás. Lo mismo que Fidel Espinosa, Juan Luis Castro. Vergüenza nacional. Me da vergüenza ser del gobierno. Pero momentito, pues. ¿Y cuántos funcionarios tiene de confianza Juan Luis Castro en el gobierno de la región de O'Higgins? Porque si me da vergüenza, yo saco a todos los funcionarios, pues. Eso falta, muchachos. Eso falta. ¿Ese es Boric? ¿Es la ministra del Interior? ¿Es quién? ¿Se corrige con un cambio en la dirección de los partidos políticos? ¿Cómo? Porque me cuesta entender todavía cómo se ordena eso. En otras épocas los presidentes hacían cartillazo en el banco, en el estadio del Banco Estado, o en Cerro Castillo, o da lo mismo. Pero ¿aquí qué? Yo creo que le falta a la coalición, al activo de la coalición, tener más conciencia de que si las cosas no cambian, si no se rectifica, si no se hace uno cargo de las demandas más sentidas de la ciudadanía, que después no aleguen que el presidente de la República sea José Antonio Kast. Ha transformado la derecha a Giorgio Jackson en una figura emblemática de este caso, ¿verdad? Pidiendo su salida y ahora levantando una posible acusación constitucional que debiera presentarse el lunes. Pero la ciudadanía, al menos en las encuestas, también está mostrando que la figura de Giorgio Jackson la asocia la ciudadanía, o una parte importante, la asocia a la corrupción. ¿Hace bien o hace mal el presidente Gabriel Boric en mantener a Jackson dentro del gabinete? Yo creo que hace bien, ¿sabes? Esto es contrafactual, pero si el presidente cede a una derecha que lo chantajea, derecha que le dice, o me echa este ministro, o yo no me siento a hablar de mejorar las pensiones, o de aumentar la PGU, eso es insostenible. Eso es volver a la República Parlamentaria post-Balmaceda, 1891-1924. O sea, el día que la derecha, la oposición, sea cual sea, le diga al gobierno, no me siento a legislar mientras usted no me haga caso echando un ministro, bueno, se acaba la República nomás. Así de simple. Del proceso que se nos viene por delante, en términos constitucionales, Sí. ¿cuánto crees tú que se arriesga que volvamos a fracasar? Sería el tercero, si consideramos el proceso Bachelet. Mira, yo creo que si las enmiendas republicanas
y voy a reservarme a 5 o 6, no se modifican, yo voto rechazo. Por ejemplo, A ver. constitucionalizar las AFP y las ISAPRE, para mí es línea roja. Colocar los tratados internacionales sobre derechos humanos infraconstitución, debajo de la Constitución, y no sobre, para mí es línea roja. Ahí tienes 3 ejemplos, más todos los culturales y valóricos, ¿no? El primero era, perdona. Eh, ¿Qué te pasa con el quórum? para que Con te los 2 cuento. tercios. Para que te cuento, o sea, los republicanos quieren volver A 2 tercios. al tercer candado de Jaime Guzmán. Porque les recuerdo, ciudadanos, que los candados de Jaime Guzmán eran: 1, el binominal; 2, los senadores designados; 3, este supraquórum; y 4, el Tribunal Constitucional. Los republicanos quieren volver al tercer candado. Digamos que una constitución existía antes de Jaime Guzmán. Sí, no, pero Pero era otra cosa, eran le 5 compadres, claro. 3 nombrados por el presidente. Le asignaba un rol completamente ineficiente, cuando el presidente Allende apeló al Tribunal Constitucional para que dirimiera entre el Congreso y dijo que no se pronunciaba. Claro. Tremendo Tribunal Constitucional. Güey. Ya. Me enojé. Ya. Ya, para que no se haya enojado, Francisco Vidal. Gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros. ¿Ah? Ya. De aquí me oye un matinal, no voy a decir cuál. Pero claramente no es el Mega. Claro, porque Chao, lo habría muchas dicho. gracias. Ya, recupérese, ciudadana. Recupérese. Gracias. Gracias. Chao. 8:39.